Muy buenas tardes, ejercicio 6.5. Utilice el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de las armaduras que se muestran en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Creo que este es el quinto video que grabo sobre los nodos. Ya tenemos algo de cancha, ya tenemos algo de entendimiento. Lo primero que hay que hacer, ya sabemos, bueno, como introducción, el libro es el mismo, Mecánica Vectorial para Ingeniería en su novena edición, sección número 6, nodos, armaduras. Lo primero, encontrar reacciones en los apoyos. Vamos a colocar aquí de manera rápida para que no se extienda mucho el video. Tenemos un patín aquí, corresponde a una sola reacción porque me provoca o me permite tanto rotar como moverme en el eje de las X. Vamos a colocarla así. Ups, no salió recto esta. Y yo las asumo de manera positiva. La matemática me dirá si me equivoqué o no. Aquí permite únicamente rotación, por lo tanto corresponde una reacción para cada eje. Coloco aquí la primera, coloco aquí la segunda. No hay ningún otro apoyo. Bueno, nombramos de a X a Y. Tengo que encontrar yo cada valor de esos apoyos porque los de la fuerza externa ya me lo están dando. Entonces, momento. ¿Alrededor de qué punto puedo provocar momento? Pues veo que la es donde más se cruzan fuerzas y se van a eliminar tanto a X como a Y. Coloco momentos alrededor de A. Sumatoria de momentos alrededor de A deben ser igual a 0. El convenio es el mismo de siempre. Y empezamos. Tenemos 2 de 10.8 que evidentemente me hacen girar a la placa de manera horaria. Por lo tanto, ya sabemos que son negativos esos dos. Para empezar, los coloco. Menos 10.8 alrededor de A serían 22.5 como brazo de palanca. Menos 10.8, ahora el brazo sería 22.5 más 35. 57.5. Quien no recuerde momentos, hay bastantes clases de esto, tanto vectorial como escalarmente. Puede ir a revisarlo en las listas de reproducción. Tenemos dos momentos aquí. Para el que se haya perdido, fuerza por distancia, fuerza por brazo. Entre ellas debe existir una distancia perpendicular de 90 grados. Pues aquí puse 22.5 porque la línea de acción de la fuerza es esta y a partir del eje serían 22 y aquí serían 35 más los 22 iniciales, ¿ok? ¿Qué otra fuerza hace en momento? Pues la D. ¿Cómo hace esto? Pues lo hace de manera positiva, vean. Gira como yo propuse en el convenio. Coloco 22.5 igual a 0. ¿Por qué? 22.5 es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. Una sola ecuación con una incógnita de espejo. D me da, vamos a ver, hagamos 10.8 por 22.5 más 10.8 por 57.5. Divido entre 22.5, me va a quedar más o menos, vamos a ver, 38.4. Estamos trabajando en kips. ¿Qué quiere decir un positivo? Que está asumido de buena manera, el D. Listo. Voy a colocar aquí datos. D es igual a 38.4 hacia arriba. Ahora, ¿qué falta? Las reacciones en AX y en AY. En AX no hay ninguna otra fuerza, por lo tanto, AX es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra corriendo en el eje de las X. AY, esa sí la puedo determinar. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, las que van hacia arriba positivas, las que van hacia abajo negativas. Entonces, AY la asumí positiva porque no la conozco. Menos 10.8 menos 10.8, vean, estas van hacia abajo, más 38.4. ¿Por qué? Porque aquí me lo dijo, va hacia arriba. Es igual a 0. Hago la suma, despejo para Y y me queda que Y a Y
me da aproximadamente menos 16.8. Estamos hablando de kips. ¿Qué quiere decir esto? Que el AE tiene magnitud de 16.8, pero va de manera incorrecta. O sea, lo asumí de manera incorrecta. Va hacia abajo. Sigo colocando datos aquí. AE es igual a negativo 16.8. Hacia abajo. Listo. Hasta aquí encontré lo que son las reacciones. Ahora viene lo que es el verdadero tema. Voy a borrar todo esto. A nosotros nos conviene entender lo que son los nodos, porque lo otro ya lo aprendimos. Tengo clases sobre tanto como momentos, como suma de fuerzas, como equilibrio de partículas, como de cuerpos rígidos, suma de momentos, pueden ir a verlos. Por eso lo hice de manera rápida. Ahora sí, entramos a lo que son nodos. Los nodos son cada una de las uniones entre cada pieza de esta estructura y se analizan en este método particular uno a uno. ¿Cuál nodo es el inicial que yo debo escoger? ¿Puede ser a prueba y error? Claro que sí, pero hay que visualizar que como solo estamos utilizando sumas en ejes en X y Y, solo pueden haber dos incógnitas. Por lo tanto, el que me conviene aquí sería el A. Aislamos el A y analizamos todas las fuerzas posibles entrantes y salientes a él, externas e internas. Dibujo aquí el A. Vean, este es el origen. La primera, ¿cuál sería? La FAB. Y esta va saliente, vean. ¿Por qué saliente? Porque no la conozco. FAB. La coloco en tensión. La otra visible, pues es esta de este elemento, el del elemento FAD. Está inclinada. Vean, FAD. Tenemos el AX, pero no la voy a colocar porque vale 0. Y tenemos también lo que es el AY. El AY me dio negativo, por lo tanto yo lo debo colocar como tal. A ver, tenemos aquí el AY. Si no hay ninguna otra fuerza entrando o saliendo, empiezo a colocar valores. ¿Cómo se llama esta de aquí? FAB. ¿Cómo se llama esta inclinada? FAD. ¿Cómo se llama esta de abajo? Pues solo le voy a colocar su magnitud, que es de 16.8. Listo. Empezamos a analizar este nodo A. Ya colocamos todas sus fuerzas. Ahora, sumatoria en X y en Y. ¿Por cuál comienzo? Pues por cualquiera. Vamos a ver, ¿cuál me conviene más? Si coloco lo que es la sumatoria en X, me va a quedar aquí un valor de incógnita. Por lo tanto, empiezo con la sumatoria de fuerzas en Y. Vean. Y digo que para empezar, menos 16.8 porque va hacia abajo. Y la componente FAD asociada a un seno de un ángulo que está inclinado también es negativa, porque cuando yo descompongo esta fuerza, tiene una componente en X positiva y una en Y negativa, puesto que está en el 1, 2, 3, cuarto cuadrante. Entonces sería menos FAD, sería seno de un ángulo. El ángulo, ¿cuál sería? Vamos a poner un ángulo teta. ¿Cómo sería este ángulo teta de aquí? Si yo hago tangente inversa de 12 entre 22.5, vean, tengo aquí FAD, sería esta parte de aquí, sería 12 entre 22.5, a mí me sale que teta es igual a 28.07. De nuevo, repito, tangente, por definición, opuesto sobre adyacente. Listo. Pongo aquí seno de teta. Entonces, como no hay otra fuerza en Y, igual a 0. Una sola ecuación con una incógnita. Despejo para FAD. Y me queda que me da 16 entre menos seno de 28.07. Me queda un valor negativo de 35.7 kips.
Como me dio negativo, asumí mala fuerza, que quiere decir compresión. Listo. Tenemos resuelto lo que es un elemento. El elemento FAD está en compresión. Lo marco aquí. Voy a marcar aquí para entender que ya lo resolvimos. Y analizamos. Tenemos FAD. ¿Qué sigue? Sumatoria de fuerzas en X. Me faltó. Claro que sí. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, el FAD ya lo conozco. Coloco FAB positivo. Claro que sí. Porque va hacia la derecha. Ahora, también la componente en X yo la había mencionado que va hacia la derecha. Y sería más o menos FAD, que ya la conozco, coseno del teta, que también conozco. Esto es igual a 0. Vamos a ver, me queda FAB. Vamos a ver, coloco valores. Negativo menos 35.7, que ya conozco, por coseno del 28.07. Me queda que FAB sería un valor positivo de 31.5 kips. Y como me dio positivo, tensión. Listo. Tengo que colocar estos datos aquí arriba. Vamos a dejarlo ahí por mientras. ¿Cuál es el elemento que acabo de resolver? FAB. Por lo tanto, vean, está resuelto. Con el nodo A no puedo seguir trabajando para el BD. Ok, no puedo trabajarlo aquí. Tengo que trasladarme a otro nodo. ¿Cuál sería el siguiente? Obviamente sería lo que es el C. Aislamos lo que es el elemento C y analizamos todas las fuerzas aplicadas a él. Vamos a ver cómo sería eso. Escribimos nodo C. Listo. Vamos a colocar el origen aquí del nodo C. Tenemos una inclinada que va de C a D. La coloco a saliente o en tensión porque no la conozco. Tengo otra en el eje X que va de C a B. Tensión, no la conozco. Y tengo una aplicada que va hacia abajo. Vean, para efectos de sumatorias en ejes, ¿verdad? Entonces empiezo a colocar valores. ¿Cómo se llama esta? FBC. ¿Cómo se llama esta? Le voy a poner solo su magnitud, que sería 10.8, su valor. Y la inclinada, FCD. FCD o FDC, lo mismo. ¿Qué continúa? Este ángulo de aquí le voy a llamar alfa, que es el mismo de aquí. ¿Cómo calculo ese ángulo? Vean, si yo hago tangente inversa, el opuesto sería 12 entre el adyacente 35. A mí me sale que el ángulo alfa, voy a colocar aquí todos los ángulos, tendrá un valor de 18.92. Listo. Sumatorias. Empiezo con la de Y. Por lo tanto, lo que va hacia abajo es negativo y lo que va hacia arriba es positivo. Hacia abajo tengo este peso, esta fuerza que es de 10.8, más negativa. Tengo una componente vertical de la FCD asociada a un seno del alfa que acabo de calcular y la coloco FCD seno de alfa. ¿No hay ninguna otra corriendo en Y? Pues no, igual a 0. Una ecuación con una incógnita. ¿Y cómo me queda el FCD? Ok, paso al otro lado del 10.8 positivo. Correcto, lo divido entre menos seno del alfa. Quiere decir que tengo un valor negativo como respuesta de menos 33.3 kips. Y como me está dando negativo, compresión. Me voy a la estructura y marco el FCD como analizado. Bueno, vamos a ponerle el color que es.
elemento analizado. ¿Qué quiere decir? Que solo me resta encontrar el nodo o la estructura, perdón, esta barra entre B y C. ¿Cómo lo realizamos? Con suma de fuerzas en X. Entonces, negativo FCB, ¿ok? Menos Fútbol Club Barcelona menos FCD coseno del ángulo igual a 0. Como ya acabo de encontrar la FCD, la puedo sustituir aquí, solo tengo de incógnita el FCB, entonces despejo. ¿Cómo me quedaría esto? FCB vendría dado por FCD coseno de teta entre menos 1. Ok, vamos a ver. Sería FCD 33.3, esta es la negativa, coseno del alfa entre menos 1. Vamos a ver qué valor me da esto. Calculo 33.3 por coseno de 18.92 entre menos 1 y me da un valor positivo de 31.5. 31.5, estamos hablando de kips. Y como me dio positivo, tensión. Ahora, marco el elemento aquí, FBC. ¿Qué me queda? Encontrar el elemento entre B y D. Como tiene una carga de 10.8, yo podría decir que es la misma, pero vamos a comprobar aquí qué pasa. Puedo colocar, vamos a ver, sumatoria de fuerzas en X y Y. Pues sí. Entonces, ¿cómo calcularía aquí? Analizando el nodo D. No voy a poner, vamos a aislarlo nada más aquí. Aíslo el D. Y tengo saliente todas estas fuerzas que ya son conocidas. Por lo tanto, no voy a hacer un nodo individual, sino que solo voy a colocar la sumatoria de fuerzas. Vamos a ver cómo saldría esto. Podría decir yo que si hago una suma de fuerzas en Y, vamos a ver, según estas fuerzas que ya conozco, excepto las que estoy encontrando, me saldría más o menos 38.4 menos 33.3 por el seno del 18.92 que yo llamé alfa, menos 35.7 por el seno de 28 que yo llamé teta, más el F de B que estoy encontrando igual a 0. Hago un simple despeje aquí y me quedaría un valor más o menos de 10.80. 10.80. Vamos a borrar esto y ponerlo bonito. F de B es igual a 10.80 kips. Y como me dio un símbolo negativo o signo negativo, el elemento está en compresión, tal como adelanté yo según el diagrama. Con esto termina todo el ejercicio, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta los leo en los comentarios y respondo a la brevedad. Muchas gracias y hasta la próxima clase.